¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Con el placer de siempre los recibimos con lo más destacado del acontecer artístico y cultural en México y el mundo. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de señas mexicana y la información a flor de piel, mi estimado Weman. Así es, Rafael. Ayer tuvimos a Víctor Gaspar, nuestro compañero que se encontraba en Guadalajara, dándonos el primer reporte de lo que será la Feria Internacional del Libro de esta ciudad, que es verdaderamente maravilloso lo que escuchamos. Bueno, hoy ya nos da todos los detalles, así que quédese con nosotros, vamos a conocer qué es lo que vamos a ver y transmitir, por supuesto, por la pantalla de Canal 22 dentro de unas semanas allá en Guadalajara. Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy es jueves de Pulsiones y Angélica Belleira nos trae a una invitada de lujo. Sofía Echeverry nos platica qué hay detrás de las mujeres y niñas que retrata a través del óleo y la cerámica. ¿Qué más hay, Rafael? Pues por supuesto, como cada jueves, Julio López con la cartelera de cine, los estrenos del fin de semana y un encuentro muy particular que hace alusión a la presencia de las mujeres en el cine y la televisión. Así es, bueno, todo esto y más lo tenemos aquí en Noticias 22. Comenzamos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y los Cronistas de México fortalecen su alianza en la preservación del patrimonio cultural. Los cronistas del país trabajarán de una manera más cercana con el INAH gracias al convenio que se firmó entre el Instituto y la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Este convenio que suscribimos con la Federación Nacional de Cronistas de nuestro país es importante porque efectivamente la idea es que los cronistas nos puedan apoyar en la conservación y preservación del patrimonio cultural. ¿De qué manera? Obviamente en la investigación, en la difusión y en la recopilación de información. Decía el presidente de los cronistas, el licenciado Manuel González, que a ellos se les consideraba como los chismosos del pueblo. Yo no diría eso, yo diría que son las personas que conocen, que son curiosos, que conservan no solamente la memoria histórica de su pueblo, sino también las tradiciones. La mayoría de ellos son historiadores, pero sobre todo yo señalaría que es gente que le tiene un gran amor y un gran cariño a su terruño. No se puede conservar ni preservar lo que no se ama, lo que no se quiere. Y ellos de manera voluntaria, porque no hay quien los haya designado, bueno, sí hay un nombramiento de cronista, pero vamos, no es un cargo, digamos, en ocasiones no tiene ni siquiera remuneración. Y es algo que ellos verdaderamente les nace y empiezan a recopilar cosas, a recopilar información. Esta alianza contempla la capacitación de grupos comunitarios, el intercambio de información histórica, campañas de difusión y recuperación de archivos históricos, todo con la ayuda de las coordinaciones y direcciones que integran el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dentro del propio convenio se establece la posibilidad de tener algunos cursos de capacitación para los cronistas, porque efectivamente algunos de los cronistas sí son historiadores, pero algunos de ellos no lo son. Entonces la idea es de capacitarlos en diferentes áreas del conocimiento que maneja el instituto. Por ejemplo, cómo conservar mejor las fotografías antiguas, cómo conservar los documentos históricos que ellos llegaran a tener en su poder o que llegaran a tener en su municipio, cuáles son las características arquitectónicas de los inmuebles. Los cronistas locales de todo el país deben acercarse a los centros INAH que están en sus estados para formar parte de este programa, o bien a la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, Karen, Weman, no solo hablamos de preservar la memoria, sino también de conservar el pasado y que vaya más allá de la tradición oral para poderla transmitir a las futuras generaciones.
A mí me parece fantástico porque hay una cosa que es fundamental en cualquier país del mundo, que es la conservación de su memoria, de su patrimonio, y eso no necesariamente es solo las zonas arqueológicas, también son los documentos, los archivos, las fotografías, pero si nos vamos a los inicios de este país, en tiempos de la Nueva España, primero se quemaron algunos durante la colonia, en el virreinato, se perdieron otros, se trasladaron de un lado a otro, en las guerras, en las revoluciones, se utilizaron para atrincherar. Es decir, los documentos que hoy tenemos, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, son verdaderamente el 10% de Cuando todos mucho. los generados, y estamos hablando de la memoria que nos compete a todos y de qué forma. Y al hablar también de los cronistas es maravilloso, ¿no? Porque ¿cómo saber la historia de un pueblo, de una delegación, de una colonia? ¿Quién te la contó? ¿Y cómo vas a amar tu colonia si no tienes ni idea qué pasó en los lugares donde estás parado? A mí me parece una idea fantástica. La UNAM tiene un trabajo bien padre con jóvenes. Y que bueno, es un llamado también a todos los cronistas que tenemos en México a que se acerquen al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a que propongan también que su trabajo sea preservado, porque a través de este trabajo las generaciones futuras conocerán cómo era el país, qué ocurría en este país a través de las calles, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que tienen programado ya para que continuemos dentro de Noticias 22. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los cronistas, bueno, eso es justo lo que Sí, acabamos lo que acabamos de hablamos. hablar. Vamos a platicar del reconocimiento en el que subiste ayer, Weman, con Francisco Fonseca. De hecho, platícanos. Bueno, Francisco Fonseca es uno de nuestros compañeros aquí en Noticias 22, cumple 50 años como periodista. Vamos a ver cómo lo celebraron. Esta mañana, el Club Primera Plana, que reúne a periodistas de diversos medios de comunicación del país, entregó reconocimientos a varios colegas por su larga trayectoria. Entre ellos, Francisco Fonseca, por sus 50 años de trabajo. Él fue uno de los fundadores de la agencia Notimex. Notimex lo iniciamos hace 50 años como un sueño, como una aventura, y hoy es una gran realidad. Recuerdo que en aquel entonces el cartonista Abel Quesada nos denominó como una pandilla de desesperados que estábamos trabajando en pos de la comunicación. Y me siento muy honrado de recibir este premio ahora. Lamento muchísimo que dos compañeros míos, por razones de salud, no se encuentren aquí ahora, pero recibo en su nombre también con mucho gusto este premio. Francisco Fonseca trabajó en el desaparecido periódico El Nacional. También era en Novedades y El Heraldo de México, entre otros. Estuvo en Imevisión, trabajó en el mundo de la radio y desde hace unos años está en Canal 22. Escribo en El Sol de México desde hace 42 años, semanalmente en la sección editorial, pero el orgullo es Notimex, por encima de todo, que es una gran realidad. Éramos 7 u 8 los que empezamos, hoy son cientos quienes trabajan dentro y fuera del país. La ceremonia de la 26ª entrega de reconocimientos por trayectoria periodística del Club Primera Plana se celebró en las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También fueron reconocidos varios periodistas de todo el país, así como el documentalista Demetrio Bilbatúa. Noticias 22, Huemancio Rodríguez. 50 años de labor periodística, uno de los iniciadores de uno de los grandes diarios que tiene este país, Notimex. ¿Cómo se vivió también esta entrega de premios? Porque no fue el único. No fue el único y sí, bueno, en todo este año, a lo largo de este año, la agencia Notimex ha sido celebrada constantemente porque también lamentablemente es el movimiento estudiantil lo que tenemos más ahora en la memoria. Por supuesto, es de lo que tenemos que hablar y eso va ensombrecido también los 50 años de los Juegos Olímpicos en México, que tuvo otro tipo de manifestaciones, claro, no completamente diferentes. Notimex estaba prácticamente pensada o diseñada para generar una información controlada, por supuesto, desde el Estado que permitiera llevar la noticia de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces sí se ha convertido en una pieza fundamental. Oíamos hace un momento lo que nos decía Francisco Fonseca, de 7 personas que iniciaron hace 50 años, ahora hay cientos, pues entonces creo que le ha ido bien a Notimex, ¿no? Qué bueno, pero vamos a hablar, Rafael, de surrealismo, arte, pintura, escultura.
Cuando estaban hablando de lo que pasaba en el 68, también podría inscribirse en el surrealismo sin problema alguno que se vive en este país, pero en esta ocasión es la oportunidad de habitar el arte de Leonora Carrington. En un ambiente más hogareño, fuera de lo que son los muros blancos de los museos y las galerías, en el número 764 de Avenida Palmas se están exhibiendo una serie de esculturas de Leonora Carrington. Debo confesarles que durante mucho tiempo nos resistimos a incluir obras de arte en nuestra tienda, en nuestra operación comercial, porque sentíamos que uno, no sabíamos vender arte, dos, no entendíamos el lenguaje de ese negocio, que es otro negocio realmente, y posiblemente tampoco habíamos tenido una oferta tan interesante y de tanta calidad como la que nos ofrece Adriana. El arte tiene la posibilidad de generar una transformación impresionante, ¿no? Y entonces, en el momento en el que nosotros llevamos el arte a lo más cotidiano, a nuestra casa, es en el momento en el que realmente podemos tener esta transformación. Con la colaboración de la Galería de Arte Nómada Mycelium y Moda en Casa, se exhiben, bajo el título de Trascendencia, esculturas de un formato regular realizadas por la artista inglesa. Sus cocodrilos, gatos y demás seres fantásticos podrán ser vistos de manera gratuita en este lugar hasta el 24 de octubre. En realidad se empezaron a escoger ciertos espacios que convivan con los muebles, pero también crearle su propio espacio a las piezas, que son muy importantes, son impactantes y tienen su propia personalidad. Entonces hay ciertas áreas, como las que ves aquí, en las que el protagonista en realidad principal son las esculturas y de alguna manera se complementan con el mobiliario. Lo que queremos romper es que también puedes convivir con este arte en tu día a día. Y por ejemplo, esta pieza que está acá atrás es una banca. Y amo que Leonora Carrington tuviera esta visión y también tener esta parte de arte utilitario. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero ya se encuentra por aquí Julio López para hablar de cine al regresar. Continuamos aquí en Noticias 22 con la presencia de más de 2.000 editoriales, 800 autores de todo el mundo y 3 premios Nobel de Guadalajara. La FIL de Guadalajara ya se prepara. Y esta será, como cada año, la capital literaria de Hispanoamérica. Con Portugal como país invitado de honor, la presencia de 2.000 editoriales procedentes de 47 diferentes países, 800 escritores de 40 países que representan a 29 diferentes lenguas, se dio a conocer en el programa de la 32 edición de la Feria del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre, bajo el lema El futuro es una aurora del pasado. Cobijada por un verso del enorme poeta portugués Teixeira de Pascos, el futuro es una aurora del pasado. Estamos seguros de que esta presencia, que se extenderá a diversos recintos de la ciudad y será encabezada por el novelista Antonio Lobo Antúnez, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en el 2008, ustedes recordarán, será una magnífica oportunidad para descubrir o reencontrarnos con las letras lusas, pero también con su arte, su música, su gastronomía y en general toda su cultura. Además de Lobo Antúnez, estarán con nosotros los premios Camões, que es el más grande premio en lengua portuguesa, Hélia Correia y Manuel Alegre. También premios Camões de África, Germano de Almeida de Cabo Verde y Miyakoto de Moçambique. Además de 40 autores portugueses, las artes plásticas y visuales lusas también estarán presentes con 3 exposiciones: Ana Areli y el Barroco en el Museo de las Artes, Almada Negreiros y la pintura mural
en el Instituto Cabañas, y variaciones sobre una tradición de los pañuelos de amor a los bordados de poesía en el Museo Regional de Guadalajara. De entre las presencias internacionales más esperadas, se encuentra la del poeta rumano Mircea Cartarescu y la del Nobel de Literatura turco 2006. El reconocido escritor turco y Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo y un autor profundamente comprometido con la literatura, será el encargado de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes de la FIL. Será el domingo 25 de noviembre, presentado por el mexicano Jorge Volpi. Este año también se recordará a figuras como Juan José Arreola, Alicho Macero y José Luis Martínez en el centenario de sus natalicios, al igual que a Huberto Batis y Sergio Pitol, fallecidos este año. Como ya se había anunciado, se entregará el premio FIL en lenguas romance a la poeta uruguaya Ida Vitale. El homenaje al bibliófilo llevará a partir de este año el nombre de José Luis Martínez y será entregado a Enrique Flores Cano. El homenaje al bibliotecario será para Sergio López Ruelas, en tanto que Benito Taibo recibirá el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, entre otros. La FIL contará con la presencia de 4 futuros secretarios de Estado. 4 futuros secretarios de Estado del próximo gobierno federal acudirán al programa de foros y encuentros para analizar los retos que enfrenta el país de cara al futuro. Olga Sánchez Cordero, quien encabezará la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer Valera, de la Secretaría de Salud, Víctor Manuel Villalobos, quien irá a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Román Meyer Falcón, futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, participarán en diversos foros del programa académico de nuestra feria. Con un concierto dirigido por Plácido Domingo, él dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Jalisco y al Coro de Zapopan, con la interpretación del Requiem de Verdi, en homenaje a su madre Pepita Envil. Esto último se realizará el domingo 2 de diciembre a las 8 de la noche en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, en la sala que lleva el nombre de Plácido Domingo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Otra herramienta que se ha estado mencionando en la pantalla es nuestra aplicación, nuestra app, que desde hoy ya pueden bajar de manera gratuita para todos sus dispositivos móviles y les será de gran utilidad para estar al tanto de las tantas actividades de las que hemos dado cuenta el día de hoy. La programación completa también se encuentra disponible en la dirección electrónica www.fil.com.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Gráficos, y quién mejor que Julio López para decirnos qué ver o qué no ver en la gran pantalla. ¿Cuáles son los estrenos, Julio, que se perfilan para esta semana, que competirán en este fin de semana en la cartelera de México? Muy buenas noches, pues ya lo decía el buen Rafa, ¿qué ver o qué no ver? No hay que ver Venom, ¿no? Se estrena este fin de semana. ¿De verdad no? Hay que verlo. No hay que verlo, ¿no? De verdad ha sido decepcionante esta película, era muy esperada, es el estreno del fin de semana. Hay que decirlo, este fin de semana solo se estrenan 4 películas. La hace Sony, ¿no? Sí, la distribuye Sony, ¿no? No es del Marvel Universe. Es una cosa de derechos muy ¿no? rara, ¿no? Digamos que tenían el título, no desaprovecharon la oportunidad, viene una forma de hacer dinero, quieren lanzarla como una nueva saga. No creo que funcione. Mezclaron varios cómics. Digo, mi amigo Jesús Chavarría, que es el especialista justo en la parte de los cómics, ayer platicábamos de ello ampliamente en Marquesina 22, lo pueden revisar en las redes sociales, ahí está, para que todos le echen un vistazo. Pero sí, la verdad es que fue decepcionante. Tom Hardy se esperaba muchísimo de este actor, que lo ha hecho bastante bien, algunos otros personajes. Aquí es decepcionante, sobre todo la mitad de la película, que es el simbionte, ¿no? Este ser venido de otro planeta. Pues queda medio caricaturizado, ¿no? Entonces, bueno. No está nada bien. Afortunadamente hay otras cosas. Algo ha pasado con Columbia cuando llega al universo Marvel. Sí. Afortunadamente hay otras cosas, y también hay una película mexicana que se estrena este fin de semana, se llama La Gran Promesa y es dirigida por Jorge Ramírez Suárez, que lo recordaremos porque él también se encargó de llevar a cabo la película Guten Tag Ramón, que fue todo un éxito en México y en Alemania. Vamos a ver de qué se trata. Este fin de semana se estrena la más reciente película del director Jorge Ramírez Suárez, La Gran Promesa, un largometraje que se desarrolla en México, Estados Unidos, Alemania y Bosnia.
El único que no fuimos fue Somalia, ¿no? Lo filmamos en otro lado porque en Somalia es imposible filmar. Pero construiste una arriesgas la aldea vida. que te creías que estabas en Somalia. Pero hicimos una réplica de una aldea somalí idéntica y trajimos y usamos gente de Kenia, que son los vecinos. Alvin me dijo que podías ayudarme. Pues empezamos justo en Frankfurt la película, entonces sí fue, el inicio de la peli fue el inicio un poco de mi personaje. Y fueron como 5 días de locura por estas persecuciones que hay en unas locaciones increíbles. Realmente creo que las locaciones de todos los países donde se filmó la peli son algo importante en la película y eran espectaculares. La historia gira en torno a Sergio, un fotógrafo mexicano quien luego de un largo viaje regresa a Estados Unidos para estar presente en el parto de su primogénita. Su pesadilla comienza justo en ese momento. Su esposa muere y su hija le es arrebatada. No tendrá más remedio que hacer una locura para conservarla. Recuperar lo que la vida te quitó. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Contrario con lo que sucedió con su película anterior, Guten Tag Ramón, este largometraje tiene un estreno moderado y un aparato de publicidad más pequeño. Siempre vas a luchar contra un blockbuster y ellos tienen muchísima publicidad, nosotros no. Espero que los cines se porten a la altura y no nos pongan en horarios malos y que la película pase en horarios adecuados el fin de semana que se estrena. Aunque la producción de La Gran Promesa es impecable, se trata de una comedia ligera con tintes de drama y cumple, pero nada más. Tu hija espera. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí está una recomendación. Pues sí, creo que ya lo decía ahí, ¿no? Pues la película está bien, ¿no? Nada más, habrá quien le guste. A mí me pareció entretenida y solo eso. Perfecto. ¿No? Afortunadamente, también ahí veíamos a Sofía Espinosa, que ha incursionado como escritora, además de actriz, y junto con su pareja han estado haciendo muchas cosas, y eso nos da un pequeño reflejo de lo que se ha convertido la presencia de las mujeres en la industria mexicana de la cinematografía, ¿no? Justo en este año, en esta edición del Festival Internacional de Cine en Morelia, el 44% de las películas que participan en la competencia oficial son realizadas por mujeres. Así es. ¿No? Y en ese contexto vamos a hablar también de la 14ª edición de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. Traen cosas bien padres, ¿no? Traen Los Adioses, por ejemplo, y traen Tempestad de Tatiana Hueso, no les cuento más, vamos a ver qué más traen en esta edición. La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión celebra su 14ª edición con una variedad de propuestas provenientes de 7 países. Esta es la vez que más películas hemos conseguido juntar. Tenemos 21 largometrajes, tenemos muchos cortometrajes, o sea, está muy bien. Este año le rinden homenaje a la directora Busi Cortés con la presentación de la película Serpientes y Escaleras. Además, se exhibirán trabajos nacionales de reciente manufactura. De la lista destaca Tempestad de Tatiana Hueso, uno de los mejores documentales mexicanos de los últimos tiempos. Tenemos Vuelven de Isa López, tenemos American Curious, que es una película realizada por Gabilú Lara, que es muy interesante. Tenemos Los Adioses de Natalia Beristain y tenemos también de Jimena Montemayor, Restos del Viento. Durante el encuentro también le rinden honores al artista Ernesto García Cabral, El Chango, quien se encargará de presentar algunas serigrafías de la serie Mujeres en Libertad. Como es costumbre, la parte internacional también estará bastante nutrida. Vamos a presentar una película de Italia, que es la de María Mauti, que se llama El Amante, que es una historia de Piero Portalupi, un pintor, un artista, que durante la época fascista se dedicó a proteger el arte y a promoverlo. La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión arranca este 6 de octubre en el Cine Lido. Una semana después se mudará a la Cineteca Nacional y al Faro de Aragón. Bueno,
pues ahí tienen ustedes esa propuesta que va a estar en diferentes lugares y la Cineteca es uno de los espacios que cobija esta muestra regularmente, ¿no? Sí, no, hay que decirlo, digamos que va a estar este fin de semana, ¿no? Primero en el Cine Lido, luego el siguiente fin de semana cambia la Cineteca Nacional y al Faro de Oriente, pero bueno, hay muy buenas películas, en serio, no hay que darse una vuelta, porque esta época creo que es donde más opciones hay de ver películas, ¿no? Justamente hace un par de semanas estuvo en nuestro país Lloyd Kaufman, ¿no? Dentro del festival Ferratum. Personajazo, ¿no? Un personajazo, Sí. toda una leyenda del mundo. Bueno, dice que él es una leyenda del cine de serie B, ¿no? Él dice que no, que le hace cine, ¿no? Con el presupuesto que le alcanza, creó una plataforma donde está vendiendo todas sus producciones, ¿no? Está un poco en contra de Netflix y estas grandes plataformas que abarcan un montón, aglutinan un montón de productos, pero que al final los productores son los que menos ganan. Sí, porque además está la oferta y la demanda, ¿no? Puedes encontrarte una película que al siguiente día ya no está porque no les funcionó como el mercado que ellos han establecido significa, ¿no? Su plataforma se llama Troma y mi compañero Fernando Salinas tuvo la oportunidad de platicar con él acerca justamente de cómo funciona y qué es lo que ofrece al público. Con la intención de ofrecer un cine sin censura, transgresor y grandes dosis de humor, surge Troma Entertainment, casa productora independiente que desde hace más de 40 años se ha dedicado a la creación de cine de terror de bajo presupuesto. Troma Entertainment was started by Michael Herz, my Yale University friend, and it was created, and me, of course, sorry, Michael Herz and me, to create an independent movie studio where we would have the honor of making a movie from time to time with total freedom, with no censorship, to express our heart and soul and brain and give it to the movie-loving public. And also, we hoped that if we were successful, we could finance new, young, visionary, subversive, perhaps, talented directors and filmmakers. And as a result, we discovered Oliver Stone, Trey Parker and Matt Stone, who went on to make South Park, James Gunn, who directed Guardians of the Galaxy, Samuel Jackson, Eli Roth, many very famous, talented people started with Troma Entertainment. Kaufman se ha caracterizado por el uso excesivo de maquillaje, muchos fluidos y botargas para la creación de monstruos como el Toxic Avenger. Por esta razón, sus películas han sido muy criticadas y clasificadas como cine de serie B. In my opinion, Suicide Squad and most of the mainstream movies are series shit, right? We make movies that are Troma movies, and they come from the heart, they are independent, and it's a perfect example of how independent studios are riding in the back of the bus. Well, you make exploitation movies, you make series Bs. We don't. We make Troma movies, and they have been a huge... Go talk to the directors of Deadpool or James Gunn, director of Guardians of the Galaxy. They will tell you the Troma movies are brilliant. That's the reason we wanted, Michael Herz and I wanted to make low-budget movies. We had to. We cannot get $200 million to make the mainstream baby food movies. And most of them are. They are baby food. You can live on baby food. You can live on it, but it's very boring. Troma is the sauce piquante, the hot sauce of the cultural taco. Kaufman se ha pronunciado en contra de las plataformas de streaming actuales. Por esta razón, ha decidido crear la plataforma Troma Now. They are, in my opinion, they are subsidizing Netflix $8 billion of production budgets by by exploiting the independent filmmaker. So we created our own service called Troma Now, and it shows all of the movies that we are making in the last 4 years and all the premiere movies that we are distributing in the last 4 years, Troma Now. Para Noticias 22, José Manuel Barajas, Gonzalo González y Fernando Salinas, enviados especiales. Bueno, después de ver esto, cuando estábamos en esta nota, Julio y yo conversábamos. ¿Y ahora en qué plataforma digital invertir un mes?
Pues sí, porque ahí está Amazon, ¿no? Está Netflix, está HBO, ¿no? Está Troma, y hay un montón, Netflix, sí, viene también la de Disney. Y lo que y hay en las Fox, que se agreguen, ¿no? ¿no? Sí. Así que es complicadísimo. Yo creo que las que aglutinen un poco más contenido son las que uno se decide, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta con el mundo digital, si en realidad somos libres de ver todo lo que queremos. En fin, muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato aquí con más a Noticias 22. La UAM continúa con la conmemoración de los 50 años del 68. A 5 décadas de la movilización estudiantil que marcó un cambio en la sociedad y en la historia de México, la cual tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el suceso sigue teniendo presencia en escenarios culturales. Esta vez, la Galería Metropolitana de la UAM abre sus puertas para mostrarnos Habitar el 68, con el propósito de mantener viva la memoria, no en el sentido del movimiento estudiantil, sino como era la vida cotidiana en la Ciudad de México. Cómo era la vestimenta de las personas que habitaban en los 60s en este país, en la Ciudad de México, cuáles eran sus diversiones, a dónde viajaban de vacaciones, qué música escuchaban, cómo eran los anuncios televisivos, cómo eran los muebles de las casas. De hecho, esta exposición tiene una reconstrucción de una parte de un departamento de Tlatelolco, de Nonolco, Tlatelolco. Habitar 68 va un poco de eso, de conocer el mobiliario, de conocer los objetos decorativos, de ver las fotografías de la época. Habitar el 68 busca discurrir y conmemorar a través de arte, música y fotografía, al mismo tiempo realizar un recorrido por la vida cotidiana del año 68, comenzando con el interior de un departamento en Tlatelolco. Es una exposición que ha sido compleja. El 95% de la fotografía que se integra en la exposición es del archivo del fotógrafo Bob Shalwick, holandés que radica en México desde los años 50. Y tenemos una serie de piezas de coleccionistas particulares, una pieza de Adam Weissman, realizada en el edificio Chihuahua. Y la verdad es que hay una variedad de materiales de la época. Esta exposición nace a partir justamente del 50 aniversario del 68, en donde nos pareció muy relevante poner la mirada en donde casi nadie más la ha puesto, que es la cotidianidad, cómo era la vida cotidiana de los años 60, específicamente el 68, saber cuál era el envoltorio del año 68 en una ciudad que no estaba toda permeada por un movimiento estudiantil o por unas olimpiadas, sino que tiene una vida a veces un poco paralela a esos grandes acontecimientos. Habitar el 68 en la Galería Metropolitana se podrá visitar de lunes a sábado en un horario de 10 a 17 horas y hasta el 10 de diciembre. Para Noticias 22, Brenda Santillán. Muchas gracias a Brenda por este trabajo y está muy interesante esto que acabamos de ver, colocarnos en cómo se vivía, cómo se sentían esos años en donde ocurrió el movimiento estudiantil y donde también la sociedad se sumó, participó en este movimiento. También hay algunas otras actividades que les invitamos, no se lo pierdan, por ejemplo, en el Centro Cultural Tlatelolco y en el mismo MOAC, así que todavía hay muchas cosas que nos invitan a reflexionar. De hecho, nos falta todavía ver una ópera, una ópera que estará Luciérnaga sobre eso, pero tenemos más. Tenemos más información y también para hablar del 68, desde la iconografía del hombre que se transmutó en gorila hasta la presencia de los próceres revolucionarios. Alberto del Castillo nos ayuda a entender la dimensión simbólica del movimiento estudiantil de 1968. Yo creo que la parte simbólica es una de las partes más rescatables de este tipo de análisis fotográfico. Tenemos aquella secuencia fotográfica extraordinaria de la quema del gorila de papel maché,
que representaba al general Cueto y por extensión representaba la figura del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que lo tomó como un agravio personal, ¿no? Cuando estos chicos, estos estudiantes queman el gorila, pues prácticamente frente al Palacio Presidencial. Un evento que pasó casi desapercibido en las coberturas de los diferentes periódicos, pero que en el caso de Rodrigo tiene un primer plano que es fundamental. Uno de los momentos de mayor litigio ahí en torno a una serie de figuras, evidentemente le corresponde al Che Guevara, ¿no? La figura del Che Guevara, que a partir de la foto famosa de Korda, que fue difundida por Feltrinelli un año después del asesinato del Che en Bolivia, pues el 68 es el gran momento de la explosión de esos relatos visuales con la figura del Che. Esto pasa en el 68 mexicano, pero pasa en diferentes contextos que son muy interesantes. Están las fotos de los carteles con la foto del Che, que son satanizados por la prensa, ¿no? Con estos pies de foto que ubican una lectura gubernamental. ¿Cómo es posible que estos estudiantes apelen a figuras ajenas a nuestra idiosincrasia? Esto era como el vocabulario de la época, figuras exóticas que hablan además de una presencia comunista. Pero ¿qué pasa si yo te presento la misma fotografía en las páginas de la prensa, por ejemplo, cuando viene la ocupación militar de Ciudad Universitaria? Hay un decomiso de una gran cantidad de carteles con la figura del Che. Y según nos dice la prensa y nos dicen los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, lo que estamos ubicando ahí es la presencia de del gobierno de Checoslovaquia en aquel momento, porque esta foto del Che se tomó supuestamente en Checoslovaquia. Bueno, hoy sabemos, 50 años después, que esa foto del Che, que está exhibida en la portada del periódico La Prensa, no fue producida por el gobierno de Checoslovaquia. Es una foto de Rodrigo Moya, que Rodrigo Moya le dona a los dirigentes del movimiento. Estos dirigentes lo ponen a circular y entonces tenemos ahí un juego de espejos que es muy interesante. Una foto utilizada en primera instancia, ¿no?, en septiembre del 68 como una prueba documental de la presencia cubana o soviética. Y años después es la posibilidad de hacer una historia del movimiento distinta e inclusive de una historia de la fotografía distinta a partir del testimonio del fotógrafo. Y el imaginario más importante en ese momento, la Revolución Mexicana. Entonces hay que recordar que una cosa que es muy interesante, nosotros estamos ahora con respecto al 68 a la misma distancia que los estudiantes respecto a la Revolución Mexicana, si tomamos la fecha de la promulgación de la Constitución. Medio siglo. ¿Qué es medio siglo? Es decir, es mucho, pero a la vez es nada. Entonces hay un imaginario de la Revolución Mexicana que está muy vivo en el 68, ¿no? Digo, si todavía lo está, con mayor razón, en los 60s es el gobierno emanado de la Revolución. Y entonces están los próceres, los caudillos. Ahí la foto pues ocupa un lugar muy importante, ¿no? Hay momentos en que el gobierno claramente dirige puestas en escena para proyectar la figura de los caudillos. Pienso en Díaz Ordaz, la mañana del 28 de agosto, con la figura, ¿no?, con un mural con el rostro de Zapata, que además es un rostro que está basado, en ese momento se creía, en la fotografía de Agustín Víctor Casasola, ¿no?, que es una de las más conocidas y más difundidas de Zapata, y está presentando con la figura de Zapata, está haciendo su primer discurso anterior al informe de gobierno, que es la primera vez que se refiere a los estudiantes como traidores a la patria, directamente. Aquí ya no hay disidencia, hay traición a la patria, y les está proyectando la figura de Zapata, ¿no? Les está diciendo, jóvenes, no se equivoquen, no se hagan bolas. Aquí el único mensaje es el copyright de la Revolución Mexicana, lo tenemos nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, que en aquel momento era una simbiosis con el gobierno.
Frente a eso, los estudiantes además reaccionan también y empiezan a reivindicar también otras figuras de la propia revolución. Esto es como muy claro en la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio, que es una marcha muy interesante, ¿no? Ya para septiembre, donde los estudiantes, aquel 13 de septiembre, salen a la calle ya en un momento muy represivo. Ya el gobierno ha soltado ya al ejército, viene ya como una etapa muy dura, ellos lo saben, y es como la última respuesta organizada del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Vamos a ir todos en silencio, vamos a oponer el silencio a toda la demagogia gubernamental, a toda la verborrea gubernamental, y vamos a demostrar que podemos organizar algo de manera bastante civilizada, ¿no? Entonces, bueno, es un gran momento de símbolos. Y entonces ahí es donde ellos también, por supuesto, sigue la apuesta del Che Guevara, pero también una apuesta por las figuras de la revolución. Entonces está la figura de Zapata, la figura de Villa, ¿no? Como los dos grandes perdedores de la revolución, frente a lo que significa Carranza, Obregón, Calles y todo el PRI, pero figuras también muy interesantes como la de Flores Magón. Entonces ahí hay carteles que ahora conocemos a través de la fotografía, que nos hablan de esa disputa por los símbolos, que fue una disputa muy rica y basada en una parte importante en ver quién se puede apropiar de manera más congruente con la Revolución Mexicana. Pues ahí están las reflexiones a propósito de lo que sucedía en México hace 50 años. Y es momento de hacer una pausa, pero ¿están listos para sentir las pulsiones del arte? Ya está aquí Angélica Belleira con su invitada y van a ver que se va a poner bueno. Regresamos. Buenas noches, estoy muy contenta de contar esta vez con Sofía Echeverry. Vamos a ver una cápsula y luego venimos para platicar con ella. Sus paisajes son un todo fragmentado, con trozos de realidad acuosa y de ficción que adquiere carne en muchos cuerpos. Sus personajes están suspendidos en una belleza que hiere, atrapa y repele. Entre chamanas, niñas frágiles y tierra de vagabundos que transpiran desolación y grisura, Sofía Echeverry confronta la existencia propia y ajena. Tres son los intereses que la animan en su quehacer visual, compuesto por cerámicas y pintura al óleo y en acrílico. El doble discurso de ficción-realidad que los seres empleamos ante situaciones de poder. La forma en cómo opera el cerebro humano y la estupidez que nos une al tratar de controlar a la madre naturaleza. Eso en cuanto a temas que desgrana en su cabeza. Luego viene la investigación pictórica, donde figuración y abstracción plantean sus límites y desencuentros. Montañas y lagos en todas las gamas del gris se diluyen ante los trazos fluorescentes y discordes que devoran la monocromía. Son sus versiones de la extinción. En otra serie, la artista tapatía que vive y trabaja en la Ciudad de México camina entre sus presencias pictóricas inasibles, volátiles, a punto de la desintegración. Son sus barridos con trazos cercanos al ruso Alex Kanevsky. O el conjunto de niñas híbridas y enmascaradas que, como bien dice la curadora Mónica Ashida, nos llevan a lugares oscuros e indefensos, justo en un país como el nuestro, que ostenta el número 1 en espacios web de pornografía infantil. Entre guiños al arte universal del que se mofa, Echeverry explora en lo prehispánico. Esfinges mexicas conviven con tlahualilas que son recuerdos de tierra fértil, o las caritas sonrientes de mujeres que trabajan. Todas conforman su arqueología secreta en donde ráfagas de color estridente impactan, estorban. Son las geometrías tan actuales como el etiquetado de la mercadotecnia dicte. Máscaras, lugares de ensoñación y pesadilla, personajes que se escurren, etiquetas en el horizonte que cada vez es menos natural. Sofía Echeverry incomoda a la placidez de la belleza. Con información de Angélica Belleira, Noticias 22.
Bueno, ya vimos un poquito de lo que hace Sofía Echeverry con su trabajo. A mí me gustaría mucho, Sofía, que me platicaras cómo es que concibes estos paisajes donde hay esta confrontación entre lo figurativo, entre lo abstracto, donde hay un cuestionamiento sobre la naturaleza y el accionar del ser humano que la ha contrariado, digamos. Bueno, este lenguaje que he ido desarrollando a partir más o menos del 2004 ha sido, por un lado, la figuración, como bien lo mencionas, la figuración en blanco y negro, y la abstracción o geometrías a color. Y lo que intento es, bueno, por medio de la figuración en blanco y negro, es un poco remitir a la nostalgia, ¿no?, por algo que quizá no sucedió. Por otro lado, las abstracciones y las geometrías a color pues suscitan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un paisaje en peligro de extinción, lo que hago es poner encima los colores con lo que representan aquello que es como artificial, que es con lo que nos estamos quedando de la naturaleza, mientras que destruimos los paisajes reales, ¿no? Entonces es esa como contraposición de los dos planos para hacer esa dialéctica entre los dos lenguajes. Y el actuar, digamos, humano contraviniendo la naturaleza. Claro que sí, lo que me interesa es eso, crear como una especie de reflexión sobre la existencia, el paso del humano por la tierra, ¿no? Ahora, la huella que dejamos. En estos mismos paisajes, Sofía, últimamente, digamos, está esta presencia de lo arqueológico, ¿no? Chamanas, un poco el mito, la mitología, las culturas ancestrales, insertadas también en estos paisajes a los que pareciera que no corresponden. Cuéntanos también de esta inclusión de este lenguaje. Sí, bueno, mencionas dos series en las que estoy trabajando últimamente. Una de ellas es la de Pedir la lluvia, que es a partir de una investigación que he realizado como desde hace aproximadamente 2 años, de estas festividades de los pueblos originarios que realizan para iniciar los ciclos agrícolas. Yo me acerco a ellas por una gran curiosidad, por una gran ignorancia de mi parte también, y me sorprende, me maravilla, me seduce que son tan particulares dependiendo del estado, y mismo en el estado tienen por regiones, ¿no?, por pueblos o comunidades, sus particularidades tanto estéticas como simbólicas. Al realizar esta investigación me doy cuenta que todas estas festividades están realizadas por varones. Entonces mi comentario ahí es por qué las mujeres no participamos en ellas, ¿no? Y lo que hago es precisamente retratar a mujeres con estos elementos estéticos, que o pueden ser instrumentos musicales, máscaras, en fin. ¿Por eso el nombre de Arqueología Secreta? En este caso de las festividades se llama la serie Pedir la lluvia, porque, como te decía, son estas festividades que dan inicio a los ciclos agrícolas, ¿no? Entonces, pues es toda esta fiesta de iniciar el año agrícola y de pedir abundancia durante todo el resto, ¿no? ¿Y cómo en este caso, Sofía, donde abordas lo arqueológico, lo prehispánico, no caer en los folclorismos? Bueno, esa serie se llama Arqueología Secreta, Mujeres Trabajando, y parte es otra cosa, es otra investigación que realizo en paralelo. Lo que sucedió ahí es que primeramente el Metropolitan de Nueva York, el museo, sube toda su colección en línea en febrero del año pasado. Entonces inmediatamente, bueno, me meto a curiosear un poco todo el registro que tienen ahí, y lo primero que me interesó fue ver qué es lo que tienen de nosotros en el museo. Y me doy cuenta, empiezo a fijarme en las fichas técnicas, en las descripciones de las figurillas, y me doy cuenta que la información que dan de las figuras masculinas son, por ejemplo, gobernante, chamán, jugador de pelota, versus las femeninas que permean información como mujer sentada, mujer de pie, mujer con abanico o con peinado, ¿no? Entonces me brinca muchísimo la nula participación
que se interpreta de ese tiempo, ¿no? De nuestro pasado. Entonces, lo que hice fue nuevamente, con esta investigación estética de la figuración en blanco y negro, pintar estas figuras femeninas y asignarles una profesión por medio de abstracciones o geometrías de color. Darles, digamos, que otro lugar en la economía y en la vida diaria. En la vida diaria, en la vida pública, ¿no? Entonces puedes encontrar a la lingüista, a la urbanista, a las mujeres matemáticas, en fin, ¿no? También pues haciendo un señalamiento hacia la historia que nos contaron de nosotras mismas y qué sería de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro si pensáramos que fuimos mujeres muy activas, ¿no? Me parece muy interesante esta reflexión de darle un nuevo sitio o, ¿no?, resituar a estas mujeres que han sido, digo, parte en la historia de la economía y de la vida cultural y política y social de México. Muchas gracias, Sofía. Invitamos a todos ustedes a visitar su página web www.sofiecheverry.com y bueno, nos vemos dentro de unos 15 días para seguir con las pulsiones. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Angélica. Sofía, es un honor tenerte aquí y enhorabuena de verdad por los reconocimientos que has cosechado a lo largo de tu trayectoria. Muchas gracias. Y nos vamos y lo hacemos con música. Así es, tenemos todavía música para despedirnos. Esto lo que tenemos es para conmemorar 65 años que cumple un músico suizo que ha tenido una presencia más o menos importante, aunque en algún momento se le asoció mucho con el New Age. Un artista, Rafael Villegas, que transita entre los diversos mundos, caminos de la música del mundo. Andreas Vollenweider, ahí está la propuesta de esta noche, la cita mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Muchas gracias. Muy buenas noches.